De regreso a CIPSE Noticias más temprano, se encuentra con nosotros la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera. Estaremos platicando de cómo lidiar con la incertidumbre. Buenos días, Gwen, bienvenida. Hola, buenos días. Pues un placer volver a coincidir un viernes más. Y bueno, pues aquí feliz de estar compartiendo un tema muy importante que es la incertidumbre. Sí, Gwen, porque la vida está llena de incertidumbre y de preocupación por el futuro. Pero ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lo enfrentamos? Eso que acabas de mencionar, quiero comenzar, porque muchas veces oímos la palabra incertidumbre y no tenemos muy claro qué es, ¿no? Y definitivamente es eso, es tener una preocupación de algo que no sé si va a pasar o no va a pasar, porque ese es el punto, ¿sí? Que tengamos incertidumbre es muy natural, los seres humanos siempre tenemos miedo al futuro, miedo al que va a pasar, miedo a lo que va a suceder, pero sin embargo la incertidumbre se transforma en aquello que no tengo el control. ¿Sí? Entonces, por eso es que nos da miedo, porque no tengo el control de lo que va a suceder. ¿Sí? Bueno, y esto genera ansiedad, genera muchas cosas en la cabeza que te hace pensar cosas que ni siquiera sabes si van a suceder y tú ya te estás adelantando. Así es, ese es el punto. La clave es justamente entender que algo está sucediendo dentro de mí. Hay una incomodidad interior, es aquello que yo no sé qué va a suceder, pero tampoco sé cómo controlarlo. Entonces de pronto me veo envuelto en una tristeza, me veo envuelto en un coraje, en una desesperación, en una angustia, y bueno, todo se colapsa y es el estado de ansiedad. Aquel estado de ansiedad que todo el mundo en algún momento padecemos, que no sabemos qué hacer, es una crisis al futuro, porque cuando hablamos de ansiedad estamos hablando que tengo miedo al futuro, miedo al que va a pasar, pero ¿qué sucede? Es que estoy rompiendo con mi creencia, ¿sí? Tenemos muchas creencias, ¿qué va a suceder? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si sucede algo? ¿Y si? Entonces voy postergando tantos miedos que termino en un colapso nervioso, termino en un colapso en donde no sé qué hacer y muchas veces esto pues me involucra mi salud mental, me involucra mi salud emocional porque no pongo un alto. Entonces, por eso es importante saber qué me está sucediendo. Cuando yo estoy inquieta o estoy inquieto de algo que está sucediendo, es importante parar, importante analizar qué estoy sintiendo en estos momentos, entender que no tengo el control de las cosas. Es importante soltar, fluir y confiar, que todo lo que aquello que acontece en mi alrededor, no tengo el por qué tener el control, ¿sí? Muchas veces yo quiero tener el control de mi pareja, el control de mi trabajo, el control de aquella persona que está allá afuera. Todo lo que esté afuera de mí siempre me va a ocasionar un estrés, me va a ocasionar incertidumbre, porque yo quiero controlarte y eso definitivamente es imposible. Así es. Oye, Gwen, ¿cómo podemos hacer para lograr tener este control y evitar un poco el estar pensando, el tener dudas tal vez? Que no creo que sea malo tener dudas, Claro. sino lo importante es cómo las llevas al cabo, cómo las enfocas. Claro, eso es importante. Tener dudas es natural, pero hay que entender que está nuestra actitud. Todo esto se trata de qué puedo hacer con lo que me toca. ¿Cuál es mi asunto? En alguna ocasión platicábamos de mi asunto, el asunto del otro y el asunto del universo. Y eso es una realidad. De todo esto que yo tengo en esta situación, ¿qué me toca a mí controlar? ¿Qué me toca a mí resolver? Lo que no me toca, le toca al otro. Entonces esto es como que ir seleccionando, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar y soltar? Porque de ahí va a partir justamente liberarme de todo aquello que me acontece, ¿no? Entonces es importante entender que hay que rendirnos ante el hecho. Muchas veces decimos, es que rendirse es malo, ¿no? En este afán de decir bueno, malo, correcto, incorrecto, de verdad que es caótico porque en primer lugar todas las situaciones son neutras, todas, no hay ni bueno ni malo, uno le pone el sentimiento. Entonces entender que las situaciones son neutras, entender que de todo esto que está sucediendo, algunas cosas sí me corresponde a mí resolver y otras no, me va a liberar del estrés, me va a liberar de la incertidumbre, es entender que hay cosas que van a acontecer, haga o no haga las cosas, ¿no? ¿Cuántas personas viven en incertidumbre por el hecho de que, ejemplo, ¿no? Quedaste, que llegabas a las 9 de la noche, no has llegado, y yo empiezo a controlar el tiempo que habrá pasado, de seguro está con otra persona, entonces empiezo a tener la ilusión de que puedo yo controlar eso. Entonces tú ya estás contándote un cuento que en realidad no es cierto y estás viviendo un estrés, una incertidumbre. ¿Y qué sucede? Cuando llega,
te enoja de verlo tan bien. Sí. ¿No? Muchas veces hasta quisieras verlo mal, ¿no? Con tal de tener razón de que el por qué estaba esa persona ¿Por qué así. llegó tarde? Exacto, ¿no? Entonces imagínate qué forma de vivir es así, ¿no? Claro. En incertidumbre, querer controlar al otro. Eso es lo que pasa con la incertidumbre. Ahora, bueno, hay personas que controlan más esto que otras. Hay personas que están, vaya, llega un momento en que le dices, bueno, ¿y por qué tú nunca te siento estresado? ¿Por qué nunca, Exacto. o sea, no sabemos si nos van a correr del trabajo, por ejemplo, y tú estás Exacto. tan feliz, ¿no? O no sabemos algo y tú estás como si nada. Lo que pasa es que es la actitud. Tenemos dos opciones siempre ante cualquier situación. Y eso significa tu actitud, ¿sí? Entonces, si yo sé que hay una situación de pérdida, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que se rumora por ahí que vamos Sí. a ya no tener trabajo, bueno, empiezo a vivir el aquí y el ahora, empiezo a hacerme responsable de lo que tengo y a disfrutar de lo que tengo, porque si no empiezo a sufrir de gratis. ¿Y Así es se le llama. válido preguntar, Gwen, para romper la incertidumbre? Por supuesto que sí. Siempre que tengas alguna duda, pregunta. Nunca supongas. Vete a tus 4 acuerdos, que en alguna Sí. vez lo platicamos, ¿no? Siempre pregunta, nunca supongas, no lo hagas personal, da lo mejor de ti y honra tus palabras. Bueno, pues como siempre con temas tan polémicos, pero tan importantes para Así hablar es. con todas las personas que nos están escuchando y viendo. Gracias, Gwen, te esperamos el próximo viernes. Claro que sí, pues un placer haber coincidido y muchísimas gracias. Gracias, Gwen. Ahí quedó la información de Gwen Cotera. Nosotros nos vamos a ir con Humberto, tiene más adelante.